Con mucho gusto conversamos ahora con Mario Díaz, ex intendente de Paysandú, ex secretario general de la Intendencia de Paysandú, militante, dirigente, activo, participante del Frente Amplio. Mario, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo, Silvia, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, acompañarlos y bueno, llegar con ustedes a la audiencia de la tribu. Tenemos muchos números sobre la mesa. La semana pasada, el 30 de junio, la Intendencia cumplió con la formalidad de presentar la rendición de cuentas del año 2022 a la Junta y iniciar los trámites para que se enviara al Tribunal de Cuentas. Pocas horas después se hizo una conferencia de prensa, porque en esa primera instancia no conocimos más que el hecho de la entrega de los documentos. El lunes posterior se hizo una conferencia de prensa, el lunes de esta semana, donde se mencionó el concepto de que tenemos una situación equilibrada. Y se aportaron números concretos. Pero antes de ir a los números, Mario, vos que sos un hombre que lee la política, que ha estado en cargos de gobierno, que seguís desde siempre estas cuestiones, a nosotros nos llama la atención del hecho en sí mismo, la gestualidad de que sea el director de administración el que presente la rendición de cuentas a la ciudadanía, acompañado por el intendente en ejercicio, y que se haya corrido de la foto, por el intendente, lamentablemente por razones obvias de salud, claro. Pero ni siquiera el secretario general aparece como portavoces de una rendición de cuentas que probablemente tenga, cuando ingresa al Tribunal de Cuentas y la estudie, un montón de objeciones. ¿Qué aportás vos ahí de ese hecho? ¿No quiso salir en la foto? Fue llamativo, realmente me llamó un poco la atención, sí, porque además todos sabemos, digamos, el papel que cumple el secretario general en la actual administración, sí. Digamos, es una figura muy cercana al intendente Olivera. Por lo tanto, digo, sí, yo observé esa misma realidad y me llamó un poco la atención también, ¿no? Y de alguna forma la voz cantante la tuvo el director de administración, y en realidad el intendente en ejercicio complementó básicamente con algunos elementos muy generales, básicos, exactamente. Sí. Llamó un poco la atención. Yo creo que tiene que ver un poco también con lo que la propia rendición de cuentas contiene, pero el director de administración dice que tenemos cuentas equilibradas cuando nos dio 184 millones abajo. Exactamente, digo, el diario El Telégrafo titula el otro día una rendición de cuentas equilibrada, y se ve que tenemos un distinto concepto de lo que es equilibrado, ¿no? Porque digo, cualquiera, niño de escuela, del liceo, entiende que equilibrio es algo cuando los ingresos y los egresos son relativamente parecidos. Para que la gente se haga una idea, y entienda, y tratemos de hacer entender de una forma sencilla y simple, digamos, lo que implica la rendición de cuentas. La rendición de cuentas lo que implica es que la Intendencia le presenta a la Junta Departamental, y a través de eso también al Tribunal de Cuentas, que es quien audita, quien controla, quien fiscaliza, digamos, la forma de gastar y de usar los recursos públicos, le presenta una rendición donde explica allí todos los ingresos que tuvo durante el año anterior, durante el año 2022 en este caso, y todos los egresos que tuvo por los diferentes conceptos. Ingresos por diferentes conceptos, partidas nacionales, recaudación, etcétera, y egresos por concepto, bueno, de pago de recursos humanos, inversiones, en fin, funcionamiento. Una rendición de cuentas equilibrada implicaría tener una relación entre los ingresos y los ingresos más o menos similar. Esto es lo mismo que en cualquier casa de familia, ¿no? O sea, si vos tenés un ingreso que representa una X cantidad de dinero, para estar equilibrado en tu casa, vos tratás por lo general de no gastar más de lo que ganás, no gastás más de lo que te ingresa en tu casa. Y bueno, acá pasa lo mismo, o sea, la Intendencia, para tener una gestión y una rendición de cuenta equilibrada, debería no gastar por encima, o por lo menos no mucho por encima de lo que efectivamente ingresó. Se dan habitualmente a veces algunos niveles de déficit, pero muy bajos, ¿no? Muy bajos, muy manejables, producto de diversas circunstancias, ¿no? A veces, digamos, hay pendientes de ingresos de determinados tipos de recaudaciones que uno eventualmente puede comprometer en función de eso. Ahora, nos encontramos con una realidad en la cual la Intendencia presenta una rendición de cuentas. Primero, que altera la forma de imputar nuevamente, para alterar y engañar a la opinión pública, la forma de contabilizar los recursos humanos y las inversiones, haciendo alarde de una supuesta mejora en la inversión y una supuestamente baja del porcentaje de recursos destinados a los recursos humanos, sí, que no es tal. O sea, yo quiero insistir una vez más, lo dijimos cuando se presentó el 2021 y ahora lo vamos a decir nuevamente. O sea, se engaña a la población alterando la forma histórica y tradicional de mostrar estos números. Porque se imputan a recursos, al rubro inversiones, en realidad parte de los recursos humanos que se destinaron a esas inversiones. Entonces, de esta manera se alteran los porcentajes y se presenta o se intenta presentar como que la Intendencia es eficiente y gasta mejor.
Pero además no se contabilizan, por ejemplo, lo que se destina a pagar la Fundación A Ganar, ¿no? Donde allí también hay un porcentaje muy elevado de recursos humanos contratados para la Intendencia. Entonces, cuando uno repasa los números y ajusta un poquito la realidad de esta rendición de cuentas, nos encontramos que los números en cuanto a lo que se destinó a recursos humanos e inversiones no está nada lejos de los números históricos que ha tenido la Intendencia en cuanto a porcentaje destinado a esos rubros, ¿verdad? O sea que en el lo que va para pago de remuneraciones que la Intendencia estableció en poco más de 1.440 millones de pesos en el 2022, y que se celebra como una caída del porcentaje de plata de la Intendencia destinada a sueldos, está desdibujado porque... A eso tenés que agregarle lo que se destinó para las inversiones, o sea, los sueldos que se destinaron para pagar esas inversiones. No es la primera vez que este periodo de gobierno segundo, hace... En el año 2021 hicieron exactamente lo mismo. Nosotros, de hecho, denunciamos públicamente en todos los ámbitos. A ver, uno puede elegir esta forma de presentarlo. Lo que no puede es compararlo con las administraciones anteriores, porque digo, eran formas de computar absolutamente distintas. Estás comparando papas con moñatos. O sea, digo, yo puedo eventualmente decir, bueno, voy a presentar la rendición de cuentas de esta manera, pero lo que no puedo de ninguna manera es decir, si yo me comparo con los años anteriores, porque son comparaciones que no son absolutamente imposibles de llevar adelante, ¿no? Porque están, insisto, son formas de imputar determinados gastos absolutamente distintas a como se hacían históricamente. Entonces lo cuestionable sobre todo es eso, la comparación y celebrar como un logro una caída que en realidad no es tal, porque cuando uno le suma esos recursos humanos destinados a las inversiones y le suma lo que se destinó a la Fundación, está en los niveles históricos, o sea que ha estado en el 50%, entorno del 50%, exactamente. Y lo mismo con las inversiones. Las inversiones, si uno le quita lo que proviene del fideicomiso y le quita los montos que se destinaron a pagar sueldo, están también en los niveles históricos, entre el 15 y 20%. O sea, a ver, entonces digo, insisto, lo malo de esto es intentar engañar a la población diciendo que somos mucho más eficientes que las administraciones anteriores, porque en realidad están porcentualmente, los porcentajes del presupuesto destinado a esos rubros son muy similares a lo que ha sido históricamente Mario, en la Intendencia. ¿Cómo es el tema cómo se debe de computar, digamos, la plata que llega por el fideicomiso, que no es recurso propio, ¿no? Pero que al fin y al cabo la Intendencia sí dispone de ese dinero. Ahí hay un elemento muy fuerte que el propio Tribunal de Cuentas expone claramente, que observa en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Nosotros en el ejercicio en el periodo de gobierno anterior, en el periodo 2015-2020, ustedes recordarán que llevamos adelante un fideicomiso y lo llevamos como una cuenta aparte. Lo llevamos con una cuenta corriente aparte, de manera de no mezclar, porque son fondos, no son fondos propios de la Intendencia, es un financiamiento, es un endeudamiento que la Intendencia contrae y que se destina específicamente para determinadas inversiones. Este fideicomiso se incorporó en el presupuesto. Sí. ¿Y eso está bien o está mal? En realidad, en teoría, pueden incorporarlo en el presupuesto, pero tiene que ser muy claro y específico en el sentido de que son fondos que provienen de endeudamiento, y que no son fondos propios, que no son fondos que provengan ni de la recaudación, ni de las partidas nacionales, etc. Por ejemplo, en relación al fideicomiso, que también obviamente el fideicomiso genera un pasivo, porque es un endeudamiento, o sea que son deudas que la Intendencia va a tener que aportar, y por lo tanto, desde el punto de vista de la rendición de cuentas, se tienen que incorporar en el pasivo de la Intendencia, y la Intendencia no lo incluye. En el informe del Tribunal de Cuentas en relación a la rendición de cuentas del año 2021, claramente el Tribunal de Cuentas dice, no se expone el pasivo por el fideicomiso Paysandú 2 por 116 millones de pesos, y que tampoco se incluye en estado 9 de endeudamiento financiero. ¿Esto con qué finalidad se hace? Obviamente para bajar el pasivo de la Intendencia y hacer que los números le den mejor. Una forma de engañosa de maquillar los números de la rendición de cuentas para que no presente niveles, digamos, de déficit más abultados de los que ya presenta. Porque aparte, la recaudación, parte de lo que recauda la Intendencia, va destinado a ese fideicomiso. Sí, claro, la Intendencia contrajo un fideicomiso que va a implicar que a cada año va a tener una cuota para amortizar. Y eso obviamente es un pasivo, es como cualquier empresa, digamos, o en la casa, digamos, claro. Bueno, ¿sabes qué? Como tengo tal ingreso, la factura de la UTE no la voy a poner. Exactamente. O sea, si uno cuenta todas las deudas que tiene, todo eso va a formar parte del pasivo, digamos, de la institución o de la empresa o de lo que fuera,
Y eso obviamente va a aumentar los niveles de déficit, digamos, del organismo de que se trate. Pero pagarlo lo tenés que pagar. Obviamente, sí. o sea, esto es una forma engañosa de presentar los números para que el impacto de los mismos no sea tan grosero. En 2021 la Intendencia invirtió, según esta rendición de cuentas, 1.440 millones de pesos y algo más. Ahí incluye 311 millones que son de fideicomiso. Provenientes del fideicomiso, exactamente. Exactamente, que digo, digamos también, si uno quita, digamos, esos importes, esos montos vinculados al fideicomiso, obviamente el nivel de inversión, esto fue una cosa extraordinaria, digamos, fue un financiamiento extraordinario, fueron recursos absolutamente extraordinarios, que obviamente si uno los incorpora en el presupuesto, van a impactar de una manera significativa en los porcentajes de inversión. Y otra vez, lo que vos decías, en esos 311 millones seguramente hay sueldos, porque se contrataron empresas privadas, o sea... Por supuesto, exactamente. O sea que la inversión real, o el monto total de inversiones, seguramente sea muchísimo más bajo de que se paga lo que de sueldo. efectivamente se puso acá, exactamente. Sí, muchísimo más bajo. Ni que hablar, como ha sido histórico, como ha sido histórico, por supuesto. Pero además de todo eso, y uno de los elementos que a mí por lo menos más me preocupan, es que yo creo que estamos ante una administración que está haciendo un manejo por lo menos desprolijo de los recursos públicos, ¿no? Vos fíjate que en relación al año 2022, que es la rendición de cuenta que se presentó como equilibrada, tenemos un déficit de 184 millones de pesos. Ahí está. Estos son casi 5 millones de dólares de déficit. A ver, para que la gente lo entienda. Sí. O sea, la Intendencia gastó en el 2022 5 millones de dólares más de la plata que le ingresó. O sea, le ingresaron 3.300 millones de pesos y gastó 3.485 millones. 184 millones abajo, digamos. 184 es mucha millones, plata, Mario. Es muchísimo, porque además esto se suma a lo del año pasado, ¿no? Que son 259. 259 millones, que eran casi un 9%. En este año están casi en el 6%, 5 y 5%. O sea que el déficit acumulado de la Intendencia de Paysandú viene es incrementándose, enorme. Se viene incrementando significativamente, tanto en el ejercicio 2021 como en el 2022. A esto hay que recordarle una vez más a la población, una administración que recibió 25 millones de dólares por concepto de fideicomiso, que digo, incluso uno cuando en realidad el endeudamiento se hace en unidades indexadas, y si hoy lo llevamos a la cotización actual del dólar, son mucho más que 25 millones de dólares, porque digo, el endeudamiento fue en unidades indexadas a la cotización del dólar de aquel momento, hoy el dólar está mucho más bajo. O sea que seguramente la inversión, la disponibilidad total de la Intendencia por concepto de fideicomiso es muy superior a los 25, de andar a los 27, 28 millones de dólares fácil. Mario, vos que fuiste secretario general e intendente, para nuestra cabeza y nuestra posibilidad, digamos, de imaginarnos cifras de dinero, hablar de 3.300 millones es una cosa que nos supera largamente. Pero nos sorprendió la recaudación que tiene la Intendencia de Paysandú. Sí. Es fuerte. Estás hablando de algo así como 84 millones de dólares, 80 algo de millones de dólares. Es muchísimo, es muy alta. Vos fíjate que el presupuesto, cuando nosotros nos fuimos en el año 2020, si yo mal no recuerdo, eran 55 millones de dólares. O sea que es un porcentaje casi del 50% más, ¿no? O sea, es muy elevada. O sea, el nivel de capacidad de recursos con que cuenta es muy significativa. Entonces digo, realmente alarma un poco porque uno tampoco ve, uno tampoco ve una administración que esté transformando Paysandú, generando empleo, promoviendo el desarrollo, ¿no? No está claro cuánto queda del fideicomiso, bueno, ¿no? Pero ahí tenemos un dato, Silvi y Mario. Sí. En 2021 ejecutaron 311 millones de pesos de fideicomiso, o sea, casi 8 millones de dólares, 8 por 4, 32. Exacto. Quiere decir que en 2021 se fue, entre comillas, se fue un tercio del fideicomiso. Sí. Y ya 2022. En 2022. Claro. Y en el 21 habían gastado creo que 13 millones, algo así. Yo no tengo la cifra. Así que queda 2021. Queda poco de fideicomiso. O sea, queda poco. queda. De hecho, y está pidiendo más endeudamiento. Ese es el otro elemento, digamos. A ver, todos estos elementos que nosotros estamos denunciando y alertando, y sobre todo, a ver, para mí es hora de prender una luz amarilla en torno a esta realidad, porque además, a ver, no es solamente... ¿Quién lo frena esto? No es solamente, digamos, el estado de situación financiera, sino la desprolijidad absoluta con que se maneja esto, ¿no? O sea,
Yo digo, quiero insistir con el tema del Tribunal de Cuentas porque digo, es un organismo externo, es un organismo integrado en forma multipartidaria, o sea, hay representantes de todos los sectores. Y las observaciones que le hace el Tribunal de Cuentas son realmente, yo digo, por lo menos en los 5 años que yo estuve en la Intendencia, jamás hubo, hubo observaciones de estas características. ¿No? Vos fíjate, el primer aspecto que cuestiona el Tribunal de Cuentas, dice, en el activo se pone un saldo en el activo, o sea, lo que efectivamente cuenta la Intendencia, se pone un saldo de 235 millones. Cuando en el estado de descomposición del saldo de caja, bancos y valores, se pone un saldo de 734 millones. Por lo tanto, la diferencia, 498 millones de pesos, dice el Tribunal de Cuentas, que existe entre los dos estados, no es explicada. Este monto representa un 14% de los ingresos expuestos en el mencionado estado. O sea, que hay una incongruencia que hasta ahora la Intendencia no ha demostrado, no ha explicado a qué corresponde, a qué se debe. Porque aparte el informe del Tribunal de Cuentas termina diciendo, para intentar aclarar las observaciones, tuvimos una reunión por Zoom con el director de Administración, no pudieron explicar. Y en realidad las explicaciones dadas no contemplaron ninguna de las observaciones planteadas, por lo tanto fue necesario mantener todas las observaciones de la misma forma que la hemos tenido hasta ahora. De hecho, el Tribunal de Cuentas corrige la rendición de cuentas, ¿no? O sea, hay cosas que realmente son llamativas. Dice, no incluyen, por ejemplo, el pasivo por el fideicomiso Paysandú, 116 millones, el que tampoco se incluye en el estado de endeudamiento financiero. No coinciden las obligaciones presupuestales impagas que se ponen en los estados, impago total 941 millones. No concilia el saldo expuesto del resultado acumulado al 31 de diciembre por 185 millones con el resultado de su verificación. La misma sería un superávit, más el resultado del ejercicio, 12 millones, se tiene un déficit acumulado de 453 millones. En consecuencia, se contrata una diferencia de 185 millones. Hay cosas que realmente, digamos... Mario, yo sé que el tema del Tribunal de Cuentas es muy relativo, o sea, se lo lee, se lo presenta, se dice, chuma, archívese, no, ha pasado, es histórico, se da por enterado, bueno, se da por enterado. Pero esto hay que tener cara para decir. Lo que pasa es que esto lo que revela es la situación real. Totalmente. O sea, esto es, para que la gente lo entienda, es una institución aparte externa a la Intendencia que viene y audita a la Intendencia. O sea, inspecciona y verifica los estados que la Intendencia presenta y en función de eso es que hace sus observaciones. Todos sabemos que las observaciones del Tribunal de Cuentas no tienen un efecto imperativo, digamos. O sea, no hay una obligación, no tiene la potestad, digamos, eventualmente el Tribunal de Cuentas de exigirle a la Intendencia la clarificación de estas cosas. Pero digo, yo creo que políticamente es imprescindible exigirle al intendente y al director de administración, pero en particular al intendente, que es el responsable último de todo esto, una explicación clara de todo esto. O sea, yo creo que como ciudadano, y obviamente desde el aparato político, desde la oposición, necesitamos, merecemos, exigimos que se clarifiquen estas cosas. Es todo muy confuso, es todo muy ambiguo. Insisto, da la sensación, un manejo absolutamente desprolijo, de los recursos públicos, y nosotros queremos saber cuál es la realidad. Sobre todo cuando además, como decía Silvio, se está pidiendo nuevamente un endeudamiento de 6 millones de dólares para la construcción, digamos, del campus universitario, en una situación que, digo, si todos estos elementos que hacen a una intendencia desfinanciada, con un déficit acumulado que se incrementa año a año y que durante 2 años seguidos tiene un déficit muy significativo, estamos hablando del algo del 8-9% en el 2021, 5-6% en el 2022, yo digo, para que se hagan una idea, ¿no? En el ejercicio 2015-2020, los déficits, los años que hubo déficit no llegaban al 1%, 1-2%, y la mayor parte de los años no nos dio déficit. Entonces digo, nosotros apelamos, digamos, a la sensatez y al sentido común, digamos, para que se clarifiquen estas cosas y se nos den explicaciones, ¿no? O sea, yo creo que todo es muy confuso y por lo menos los primeros indicios hacen pensar de una gestión pésima desde el punto de vista administrativo, financiero, y que puede dejarle a la administración que venga una herencia absolutamente nefasta desde el punto de vista de su capacidad y su potencial, digamos, de
cumplir con los objetivos que tiene que cumplir una intendencia. Acá ¿no? un oyente... Ya conocemos lo que pasó en Salto en su momento con el ex intendente Germán Coitiño, ya conocimos lo que pasó en Rocha cuando no quedaron recursos ni siquiera para pagar los sueldos de los funcionarios, y los funcionarios tenían que salir prácticamente a cobrar la contribución inmobiliaria ellos mismos para desde ahí cobrarse algo del sueldo. Ya conocimos lo que fue Canelones y el déficit abultadísimo que dejó la última administración colorada en el periodo 2000-2005. Entonces digo, queremos desde ya poner en alerta a la población por estas realidades para que de alguna manera se clarifique por parte del intendente, y sobre todo frenar esto, ¿no? Frenar y pararlo de una vez por todas, ¿no? Acá un oyente me dice, ¿qué hubiera pasado si esta rendición de cuentas sería en la administración del FA? A ver, insisto, nosotros en los 5 años anteriores, tengo los resultados acá a mano, tuvimos resultados absolutamente equilibrados. A ver si tengo la del 2019. Los niveles de déficit de acá son históricos. Yo creo que la Intendencia Año 2019, ingresos 2.121 millones, egresos 2.172 millones. Déficit 2%. Ahora estamos hablando de 6%, 9%. Y en estos montos es muchísima plata. Sí, pero aparte con montos más grandes. Exactamente, es muchísima plata. Estamos hablando de 180, 190 millones de pesos en el año 2022. O sea, puedo ir a los años anteriores porque los tengo a mano también. Déjame buscarlos un segundito. Y me consta, porque digo, fue siempre una preocupación, digamos, los niveles de déficit no llegaban ni al 2%. Y al fin, cuando vos te fuiste el 2020, ahí que... Mirá, me cansé de explicarlo, o sea... Porque te ¿ustedes se acuerdan? Decir que está... Exacto, ustedes se acuerdan que en el año, ni bien asumió el intendente Olivera, presentó ante la Junta Departamental una solicitud de anuencia para endeudamiento ante el Banco República, porque supuestamente le hemos dado una intendencia para comprar mejor, decía. Exactamente. Pero no sé si utilizó ese mecanismo al final. No, en realidad lo único que intentó fue hacer un hecho político intentando generar la idea de que le habíamos dejado una intendencia financiada. Y eso es absolutamente falso. Le dejamos una intendencia con recursos, le dejamos una intendencia funcionando, con proveedores pagos al día, bueno, y además con un fideicomiso, con 25 millones de dólares para ejecutar a partir del primer mes desde que asumió. Entonces digo, yo rechazo, descarto absolutamente de plano cualquier acusación, digamos, de haber dejado una intendencia desfinanciada o sin recursos para funcionar, como se nos intentó. Ahora sí nos están generando las condiciones para que en 2 años el gobierno que entre, si esto no se frena, si esto no se revierte, si no la intendencia no toma medidas en serio para parar estos niveles de endeudamiento y estos niveles de déficit, seguramente el que ingrese en la próxima administración va a tener un problema muy serio, muy serio. Por eso, insisto, es nuestra obligación como dirigente político, como referente, exigirle al intendente una clarificación de estos resultados, una clarificación de los informes del Tribunal de Cuentas y sobre todo una modificación de la forma de conducirse para que estas cosas se reviertan y se reduzcan estos niveles de déficit y no le deje a la administración entrante una situación incontrolable, ¿no? Yo creo que el oyente lo que decía era, si a ustedes les pasaba esto, ¿cómo reaccionaría la Junta? Bueno. ¿No? Sí. Entonces ahora, ¿cómo tiene que reaccionar la Junta? ¿Cómo tiene que reaccionar el Frente Amplio precisamente para frenar esto y para que se tomen acciones? Totalmente. La bancada de Diles sé que está analizando la situación, están evaluando distintas alternativas y seguramente en los próximos días van a tomar definiciones porque efectivamente esto requiere moverse con rapidez y sobre todo con mucha claridad y firmeza, ¿no? O sea, esto no puede pasar así como si nada. Yo entiendo las rendiciones de cuentas son complejas, son áreas, a veces la gente no las entiende, pero hacen sobre todo a cómo se gestionan los recursos públicos, esos recursos que nosotros, cada uno de nosotros, cuando pagamos la patente, cuando pagamos la contribución, aportamos para que se vuelquen en obras e inversiones en el departamento. Mario, lamentablemente los sanduceros no tienen la oportunidad o práctica o costumbre de leer estos informes, pero el Tribunal de Cuentas, respecto a las cuentas del 21, prácticamente dice que hicieron mal el documento, o sea, el tribunal rearma el documento y es, yo diría que vergonzoso para, si la gente que gobierna está digamos,
conscientemente plantada en su lugar, es vergonzoso que te digan que no pudiste, hiciste mal Sí, ¿no? el nivel de capacidad técnica, digamos. Esto es llamativo. Sin embargo, el intendente, que en algún momento fue muy enfático con funcionarios que llegaron tarde a una reunión, no tiene el pasa mismo nada. énfasis para enmarcar este tipo de falencias. Es más, a la misma persona que fue señalada por el Tribunal de Cuentas, diciendo, muchacho, hiciste mal Sí. la rendición, te entrevistamos por Zoom un montón de veces, no pudiste explicar lo que... A esa misma persona le dan la tarea de salir a hablar en nombre de la Intendencia y decir, estamos equilibrados, y ese es otro problema, Mario, porque el relato de equilibrado pareciera imponerse en la medida que la oposición no habla, o habla muy poco, y los medios tampoco van al fondo del asunto. Claro. Quedamos con esa sensación. Por eso es fundamental ahora salir a aclarar esto, en el sentido de que de equilibrado no tiene nada. Ni la Ese rendición es el primer concepto. Exactamente, ni la rendición 2022 y menos la del 2021. Ese es el primer concepto. Segundo, comparto totalmente contigo en el sentido, a ver, primero que nada, la responsabilidad última acá es del intendente, Es del intendente, que es quien designa a sus colaboradores. El intendente durante la campaña dijo que iba a buscar a los mejores, etcétera, etcétera, pero realmente ha demostrado una incapacidad para generar un equipo, porque uno repasa básicamente lo que es la composición del equipo, y en la administración, francamente, fueron a buscar a un funcionario que había ingresado en la administración anterior por un concurso. Entonces digo, pero acá en última instancia la responsabilidad, insisto, es del intendente, y es el intendente que va a tener que dar explicaciones de todo esto. Sin embargo, él, con respecto a estos números, en el imaginario público, o sea, él no aparece, no se vincula con esta... No, él apareció, ustedes se acuerdan, cuando en la primera se presenta la rendición de cuentas 2021, fue él quien encabezó la conferencia de prensa donde se hablaba justamente de los niveles de ejecución en inversiones y en, como te decía, alterando y modificando y de alguna forma tergiversando la forma de presentar los recursos. En esa oportunidad fue él mismo el que encabezó la conferencia de prensa. Acá está presenta con inversiones que superan el rubro de remuneraciones. Eso lo hizo en el... Lo que pasa es que tiran un título en el julio del 2022. Tiran un título y lamentablemente muchos la medios gente se queda con eso. lo reproducen tal Exactamente. cual. Ahora vos fíjate que el diario, obviamente, los periodistas del diario no habrán leído la rendición de cuentas. Titula rendición de cuenta equilibrada. Digo, basta con leer el cuadro de resultados nomás para darse cuenta de que hay un déficit de 185 millones de pesos y va, pará, ¿dónde están los equilibrios? O sea, equilibrado sería un déficit manejable en el orden, digamos, de montos relativamente razonables, pero no estos niveles de déficit que nos están presentando en este momento la actual administración. Entonces, digo, insisto, la rendición de cuentas es un documento que tiene cientos de páginas, es compleja, pero hay cosas que, digamos, saltan a la vista que tienen que ver con el cuadro de resultados, donde ahí se expresan claramente los ingresos que tuvo la Intendencia por los diferentes conceptos, recaudación propia, partidas nacionales, fideicomiso, etcétera, son estos. Los gastos fueron, en recursos humanos se destinó tanto, a inversiones se destinó tanto, y de ahí hay ingresos y egresos. Y bueno, la diferencia son los déficits. No debería haber diferencia, lo ideal es contar con una Intendencia que esté equilibrada. Equilibrada quiere decir que lo que se gastó no supere, o por lo menos no supere largamente o en un volumen demasiado preocupante lo que ingresó, y sin embargo eso es lo que pasa en el ejercicio 2022 en la Intendencia de Paysandú, ¿no? Mirando la cosa desde lo político, uno podría esperar para los años que restan de este periodo una presencia mayor de la Intendencia en el territorio haciendo, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Mostrando obras que pareciera en el concepto de mucha gente termina siendo lo que define, ¿no? Lo tangible, lo que define una elección, digo. Y yo Ahora, estoy pensando desde lo nacional, ¿le tirarán una piola? Sí, Bueno, ¿qué margen tendrá esta Intendencia para hacer esto? Es llamativo, digamos, el permanente desembarco de referentes del gobierno nacional. Ayer tuvimos al presidente de Antel, en Paysandú, digamos, donde yo me imagino que ellos estarán visualizando un escenario muy competitivo, y que eso los lleva a intentar, digo, todos sabemos lo que representa para cualquiera mantener el departamento de Paysandú. Entonces, digo, todo hace pensar de que va a haber un intento permanente, digo, como lo hubo en la campaña electoral de 2020, digamos,
para evitar que el Partido Nacional pierda las elecciones acá en lo que tiene que ver con la intendencia. Entonces yo no descarto apoyos, en fin, presencia pública, anuncios, ¿no? Porque hay mucho anuncio, mucho humo. Pero yo sinceramente me preocupa porque efectivamente, como decías vos, Eduardo, se acerca la campaña electoral, uno sabe cómo se manejan determinados actores en relación a ese tema, digamos, y no descarto que haya una canilla libre, digamos, de gastos para justamente tratar de forma clientelar, como ha sido histórico en el Partido Nacional, gastar para luego cambiar por votos, y que eso termine profundizando y agudizando esta situación de déficit para el próximo periodo. Entonces eso lo hace más alarmante. Yo insisto, no puedo evitar compararlo con lo que fue la gestión de Coutinho en Salto, donde todos vimos lo que fue, generando una situación muy compleja desde el punto de vista económico para la Intendencia, que la administración que ingresó luego tuvo que gestionar y manejar de otra manera. Y la de Rocha y la de Canelones, que son las que recuerdo como más. Todo eso además, a ver, ayer se dieron a conocer las contrataciones en las diferentes intendencias, y nuevamente estamos Paysandú, en el ranking. Exactamente. En el podio. Paysandú está de vuelta con un nivel, digamos, realmente preocupante de personal. Vos fíjate que el 53% de los ingresos en el año 2022 fueron en forma directa. O sea, políticos. Pero de confianza política. Clientelar. Acá no están incluidos los de la Fundación A Ganar, y nuevamente Paysandú está en el ranking en relación a los vínculos laborales respecto a la población en los niveles más elevados. Otra vez más, ¿no? Entonces digo, ya esto es lo que vos hacías referencia, Eduardo, o sea, está prácticamente, ya se está dando, ¿no? Y la Fundación A Ganar, que es una caja de Pandora, porque, o sea, no sabemos qué hay ahí adentro en cuanto a la cantidad de gente que está trabajando. Vos me preguntabas, Eduardo, los resultados del año 2020, o vos, Silvia, creo que fuiste. Sí. En realidad fue superavitario el año 2020. Tuvimos 2.300 millones de ingresos y tuvimos 2.214 de egresos. Año de pandemia, año 2020, año de pandemia. Bajamos los niveles de recaudación producto de la pandemia y además un montón de exoneraciones que hicimos. Dimos muchos apoyos por diversos lados y sin embargo tuvimos una recaudación, un superávit de 150, casi 160 millones de pesos. Esa es la realidad del año 2020. Así fue como le entregamos a la Intendencia de Olivera la administración que culminamos el 26 de noviembre del 2020. Estaba pensando, muy chiquito lo mío, pero que viene a sumar al todo, ¿no? Una intendencia que además se desprende de fuentes de recaudación, como pueden ser, por ejemplo, los moteles de las termas de Guavillú, ¿no? Y que al mismo tiempo aumenta sus costos, porque lo del negocio con Sandeco, la empresa a la que la Intendencia le está pagando, le va a pagar, no sé qué, por la gestión del vertedero, implica encarecer, porque la empresa no pone nada, digamos, más que la gestión operativa. La Intendencia junta la basura con sus vehículos, con sus funcionarios, se la lleva al vertedero, le compró las máquinas, le armó el galpón, y encima le pone plata para que procese la basura. O sea, básicamente la idea que quiero generar es, perdemos oportunidades de recaudación, me van a decir lo de las termas no es definitorio, también es cierto, pero aumentamos los costos, o sea, es complicado. No es definitorio, pero influye. Todo suma, poquito a poquito. Ustedes recordarán que ya durante la administración Ventos hubo una experiencia similar, digamos, con relación a los hoteles de las termas de Guavillú. Las termas de Guavillú le generan a la Intendencia un costo significativo, digamos, que yo, a ver, estoy convencido que las termas de Guavillú hay que pensar en un nuevo modelo de gestión para que sean más eficientes, para que rindan, para que haya inversiones, para que se mejoren, para que se actualicen, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente se recurre a un mecanismo que ya se nos demostró que no dio resultado. O sea, durante la administración Ventos se licitó la adjudicación, digamos, de los moteles, y eso llevó a que justamente la principal fuente de ingreso de las termas se privatizara, o sea, pasó a manos de los... Entonces digo, eso llevó a que, bueno, el déficit o lo que las termas de Gualeguaychú demandan de recursos para su mantenimiento se incrementó. O sea, hoy es más dinero, porque digo, todo lo que es la gestión, digamos, del parque propiamente dicho, de las piscinas y demás, la tiene que seguir financiando la Intendencia. Y lo que genera ingresos, que es la motelería, la va a tener ahora la UTO. Y en relación a la gestión de residuos también, todo esto se da además
en una realidad en la cual, insisto, a ver, capaz que uno dice, a ver, estás dando vuelta a Paysandú, generaste un montón de empleo, se está visualizando un desarrollo en el corto y mediano plazo para Paysandú, Claro. pero nada de eso está Nada. pasando. Ujú. Nada de eso está pasando. Entonces eso es lo más alarmante. Y ahí coincido con la diputada Nancy Núñez cuando dice, acá parece que lo único que se piensa son obras para trascender, para la promoción personal, para alcanzar algún nivel de relevancia a nivel nacional y aparecer en el radar, digamos, de los medios nacionales y de los informativos para seguir apuntalando una carrera política personal. Y cuando Pero gastás lo último que queda es más de Paysandú. $1 millón para un proyecto, para una Exactamente. idea, para una cosa que... O sea, Paysandú no es la prioridad parece ser Lo personal. la construcción, digamos, de una imagen personal para apuntalar una carrera política. Y bueno, realmente uno aspira, digamos, a los gobernantes que tengan otra sensibilidad, otra visión, otra prioridad, otra preocupación. Y la preocupación principal hoy tiene que ser las necesidades de la gente de Paysandú. No puede haber otra. Y acá uno no percibe en las cosas que se están haciendo que eso esté en el centro, digamos, de la